Desde el momento en que abres los ojos cada mañana, hay una batalla invisible que ya comenzó, una batalla que no ves, pero que sientes, una lucha entre el miedo que te dice no vas a poder y una voz suave, casi imperceptible, que susurra confía en mí. Pero ¿qué significa realmente confiar en Dios cuando todo parece derrumbarse? Porque es fácil decir, Dios, en ti confío cuando todo va bien. Cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando las puertas están abiertas. Pero la verdadera fe no se mide en la calma, se revela en la tormenta. Mira la historia de Abraham, un hombre al que Dios le hizo una promesa imposible, le dijo que sería padre de multitudes. Pero pasaron los años. Y nada sucedía. El tiempo avanzaba, el cuerpo envejecía, la lógica gritaba que era imposible. Pero Dios no le estaba pidiendo lógica, le estaba pidiendo confianza. Y Abraham tuvo que creer cuando no había señales, tuvo que esperar cuando todo parecía tardar demasiado. Y aún así no soltó la fe, porque confiar en Dios no es ver primero, es creer incluso cuando no ves absolutamente nada. Ahora imagina esto. Estás en medio de una prueba. Has orado, has llorado, has pedido respuestas, pero el cielo parece en silencio. Eso fue exactamente lo que vivió Job. Lo perdió todo, en un solo golpe. Sus bienes, su familia, su salud, todo desapareció. Y lo más duro no fue la pérdida, fue el silencio de Dios. Porque hay dolores que no duelen tanto como el silencio. Y aún así, en medio de su quebranto, Job dijo algo que pocos pueden decir. Aunque él me mate, en él confiaré. Eso no es fe superficial. Eso es fe que ha sido probada en el fuego. Pero espera, porque la historia no termina en el dolor. Dios nunca escribe finales en medio del sufrimiento. Siempre hay una restauración preparada. Porque lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Y si crees que tu situación es difícil, recuerda a Moisés, parado frente al Mar Rojo. Detrás de él venía un ejército listo para destruirlo. Delante de él, un mar imposible de cruzar. No había salida, no había plan B, solo había una opción, confiar. Y cuando todo parecía terminado, Dios abrió un camino donde no existía, porque cuando tú decides confiar en Dios, Él abre caminos donde la lógica dice que no hay ninguno. ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado, que no hay salida, que todo está en tu contra? Eso mismo sintió Daniel, cuando fue lanzado al foso de los leones. Una sentencia de muerte segura, un final inevitable. Pero Daniel no negoció su fe, no dejó de confiar, no dejó de orar. Y esa noche, mientras los leones tenían hambre, Dios cerró sus bocas. Porque cuando tú confías en Dios, ni siquiera lo que debería destruirte puede tocarte. Y no podemos olvidar a David, un joven sin armadura, sin experiencia militar, enfrentando a un gigante que aterraba a todo un ejército. Goliat no solo era grande en tamaño, era grande en miedo. Pero David entendía algo que muchos olvidan. No se trata de cuán grande es el problema, sino de cuán grande es el Dios en quien confías. Y con una simple piedra derribó lo que nadie más se atrevía a enfrentar. Ahora detente un momento. Piensa en tu vida, en esa situación que te roba el sueño, en ese problema que parece no tener solución, en esa oración que aún no tiene respuesta. Y pregúntate, ¿estás confiando en Dios de verdad? ¿O solo cuando te conviene? Porque confiar en Dios no es decirlo con los labios. Es sostenerse cuando todo se cae. Es caminar cuando no entiendes. Es avanzar cuando tienes miedo. Es seguir creyendo cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Pedro lo vivió cuando caminó sobre el agua, mientras sus ojos estaban en Jesús. Lo imposible se volvió posible. Pero cuando miró el viento, comenzó a hundirse. Y ahí está la clave. Lo que miras determina si te hundes o si caminas sobre lo imposible. Y hay algo que necesitas entender hoy. Dios no llega tarde. Dios llega en el momento exacto. Lázaro murió, 4 días en la tumba. Todo parecía terminado. Pero Jesús apareció cuando ya nadie esperaba nada. Porque cuando Dios interviene, incluso lo que parece muerto vuelve a la vida,
Tal vez hoy sientes que algo en tu vida está muerto. Un sueño, una relación, una oportunidad. Pero si Dios está en medio, aún hay esperanza, aún hay propósito, aún hay vida. Porque confiar en Dios no significa que no habrá tormentas. Significa que en medio de ellas no estás solo. Significa que aunque no entiendas el proceso, puedes confiar en el resultado. Significa que aunque el camino sea oscuro, Él sigue siendo la luz. Y aquí es donde todo cambia. Porque no se trata de lo que estás viendo. Se trata de en quién estás confiando. No se trata del tamaño de tu problema, sino del poder de tu Dios. No se trata de cuánto has perdido, sino de lo que Dios aún puede restaurar. Así que hoy, justo en este momento, en medio de todo lo que estás viviendo, repítelo, pero no como una frase, sino como una declaración que nace desde lo más profundo de tu alma. Dios, en ti confío, aunque no entienda, confío, aunque duela, confío, aunque tarde, confío, aunque todo diga lo contrario, confío, porque al final, los que confían en Dios nunca quedan avergonzados, nunca quedan solos, nunca quedan sin respuesta. Y lo que hoy es prueba, mañana será testimonio. Lo que hoy es dolor, mañana será propósito. Y lo que hoy parece el final, será solo el comienzo de algo mucho más grande. Y hay algo que muchos no quieren escuchar, porque duele, porque confronta, porque rompe todo lo que creemos controlar. Y es esto: Dios no siempre te va a sacar inmediatamente del problema. A veces, Dios te deja dentro del problema para transformarte ahí mismo. Porque hay procesos que no se evitan, se atraviesan. Mira a José, traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Años de silencio, años donde parecía que Dios no estaba haciendo nada. Pero en realidad, Dios estaba preparando todo, porque lo que José no entendía era que cada traición, cada caída, cada injusticia, no era el final, era el camino hacia el propósito. Porque confiar en Dios también es confiar cuando todo parece injusto. Y quizás tú has dicho, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Pero lo que no ves es que Dios no desperdicia el dolor. Dios lo usa, lo transforma, lo convierte en algo que tú jamás imaginaste. José pasó de la cárcel al palacio, de ser olvidado a gobernar, porque lo que Dios promete, lo cumple, aunque el proceso no tenga sentido. Ahora escucha esto con atención, porque puede cambiarlo todo. Hay momentos en los que Dios parece ausente, pero no está ausente. Está trabajando en silencio, así como en la cruz. Jesús fue traicionado, golpeado, humillado, crucificado. Todo parecía derrota. Todo parecía el final. El cielo en silencio, la tierra temblando, la esperanza apagándose. Pero lo que nadie entendía era que en ese aparente final, Dios estaba escribiendo la victoria más grande de la historia. Porque Dios nunca pierde el control, incluso cuando parece que todo está fuera de control. Y hay una verdad que muchos olvidan. El silencio de Dios no es abandono, es proceso. Tal vez hoy no escuchas respuesta. Tal vez hoy sientes que oras y nada cambia. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Significa que está trabajando en algo más profundo, algo más grande, algo que aún no puedes ver. Recuerda a Elías, un profeta poderoso, que hizo descender fuego del cielo, que vio milagros. Pero aún así, llegó un momento donde tuvo miedo, donde quiso rendirse, donde pensó que estaba solo, y se escondió, porque incluso los más fuertes tienen momentos de debilidad. Pero Dios no lo abandonó, no lo juzgó, no lo rechazó, lo buscó, y no se le presentó en el ruido, ni en el viento fuerte, ni en el terremoto, sino en un susurro. Porque a veces Dios no grita, Dios susurra, y solo los que confían pueden escucharlo. Y aquí viene algo poderoso. No necesitas tener todo resuelto para confiar en Dios. Necesitas confiar en Dios para que todo comience a tomar sentido. Porque la fe no es tener respuestas.
Es caminar con preguntas, sin perder la certeza de que Dios sigue siendo fiel. Y si alguna vez has sentido que ya no puedes más, que ya no tienes fuerzas, que estás al límite, entonces estás más cerca de un milagro de lo que imaginas. Porque cuando tus fuerzas se acaban, ahí comienza el poder de Dios. Pablo lo entendió cuando dijo que en su debilidad, el poder de Dios se perfecciona. Porque Dios no necesita que seas fuerte, necesita que confíes. Y tal vez has estado luchando solo, y tratando de resolverlo todo por tu cuenta, cargando pesos que no te corresponden, intentando controlar lo incontrolable. Pero hoy es el momento de soltar, de rendirte no desde la derrota, sino desde la fe. Porque rendirse a Dios no es perder, es descansar en aquel que nunca pierde. Y mientras muchos confían en lo que ven, en el dinero, en las personas, en sus propias fuerzas, tú estás siendo llamado a confiar en lo invisible, en lo eterno, en lo que no falla. Porque todo en este mundo cambia, todo pasa, todo se mueve, pero Dios permanece. Y cuando decides confiar en Él, aunque todo se sacuda, tú permaneces firme. Porque no estás sostenido por tus fuerzas, estás sostenido por su poder. Así que hoy, en medio de todo lo que estás viviendo, no te detengas, no retrocedas, no sueltes la fe. Aunque llores, sigue. Aunque no entiendas, sigue. Aunque duela, sigue. Aunque el camino sea oscuro, sigue. Porque el mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que cerró bocas de leones, el mismo Dios que levantó muertos, es el mismo Dios que está contigo ahora mismo. Y Él no ha terminado contigo. Lo que empezó, lo va a completar. Lo que prometió, lo va a cumplir. Lo que parece imposible, lo va a transformar. Pero necesitas confiar, incluso cuando no veas nada. Porque ahí, justo ahí, en ese punto donde ya no hay respuestas, donde ya no hay fuerzas, donde ya no hay control, es donde comienza lo sobrenatural, porque hay algo que muchos no comprenden. Y es que la fe verdadera no nace cuando todo está bien. La fe verdadera nace cuando ya no te queda nada más que Dios. Cuando ya no tienes respuestas. Cuando ya no tienes fuerzas. Cuando ya no tienes a quién acudir. Ahí, justo ahí, comienza la confianza real. Y es en ese punto donde muchos se rinden. Pero otros, los que deciden quedarse, los que deciden confiar, son los que ven lo que nadie más ve. Mira lo que ocurrió con la mujer del flujo de sangre. 12 años sufriendo en silencio, gastando todo lo que tenía, buscando respuestas, tocando puertas, intentando soluciones, pero nada cambiaba. Su dolor no solo era físico, era emocional, era espiritual, era rechazo, era soledad. Porque en su condición nadie podía tocarla, nadie podía acercarse. Era invisible para el mundo, olvidada por todos, pero no por Dios. Y un día escuchó que Jesús pasaba cerca. No tenía fuerzas, no tenía posición, no tenía oportunidad, pero tenía algo más poderoso. Tenía fe y no necesitó una multitud, no necesitó un escenario. Solo necesitó un momento, un acto, una decisión. Se arrastró entre la gente, tocó el borde de su manto. Y en ese instante, todo cambió. Porque cuando alguien decide confiar en Dios de verdad, un solo toque puede transformar años de dolor. Ahora piensa en esto. ¿Cuánto tiempo llevas esperando tu milagro? ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? Porque la espera desgasta, la espera duele, la espera hace dudar, pero la espera también prepara. Y eso lo entendió una viuda. En tiempos de sequía, no había alimento, no había provisión, no había esperanza. Solo tenía un poco de harina, un poco de aceite, lo suficiente para una última comida, y después morir. Pero en medio de ese escenario imposible, apareció una palabra de Dios, una instrucción que no tenía lógica, que no tenía sentido humano. Dar primero cuando no tienes nada. Y ahí está la diferencia entre ver un milagro o perderlo.
Porque confiar en Dios no siempre se siente cómodo. A veces se siente como un salto al vacío, como una decisión ilógica, como un riesgo total. Pero esa viuda decidió confiar, y lo poco que tenía nunca se acabó, porque cuando pones lo poco en manos de Dios, se convierte en suficiente. Y quizás tú estás mirando lo que tienes y sientes que no alcanza, que es muy poco, que no es suficiente. Pero Dios no necesita abundancia, necesita disposición. Necesita que confíes, incluso con lo poco. Y si hay una historia que rompe todos los límites, es la de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abednego, enfrentados a una orden injusta, a una amenaza de muerte, a una presión que podía destruirlos. Tenían una opción fácil: rendirse, negociar, adaptarse, sobrevivir. Pero eligieron algo diferente. Eligieron confiar. Y dijeron algo que atraviesa generaciones: nuestro Dios puede librarnos. Pero aunque no lo haga, no vamos a rendirnos. Eso es fe verdadera. No la que depende del resultado, sino la que permanece incluso si el milagro no llega como esperas. Y fueron lanzados al fuego, un fuego tan intenso que mataba a cualquiera que se acercara. Pero cuando el rey miró, no vio 3, vio 4. Porque cuando tú entras al fuego confiando en Dios, no entras solo, y el fuego que debía destruirlos no los tocó, ni siquiera el olor a humo quedó en ellos. Porque lo que Dios protege, nadie lo puede dañar. Ahora escúchalo bien. No todas las batallas se evitan. Algunas se ganan dentro del fuego, y tal vez tú estás en tu propio horno, en tu propia prueba, en tu propia lucha, y sientes que no puedes más. Pero si decides confiar, ese mismo fuego que hoy te quema, mañana será el testimonio que te levante. Porque Dios no te está destruyendo, te está formando. Y mientras más fuerte es la prueba, más grande es lo que viene después. Recuerda a Pedro, la noche más oscura. Negó a Jesús, falló, cayó, rompió su propia fe. Y muchos habrían pensado: ya no sirve, ya no puede, ya terminó su propósito. Pero Dios no trabaja como los hombres, donde otros ven el final. Dios ve un nuevo comienzo. Pedro fue restaurado, levantado, transformado, y se convirtió en una de las voces más poderosas. Porque tu error no define tu destino. Si decides volver a confiar, y quizás tú has fallado, quizás has tomado malas decisiones, quizás sientes culpa, vergüenza, peso, pero Dios no está buscando perfección. Está buscando corazón dispuesto. Y donde hay un corazón que vuelve, Dios siempre responde. Y aquí viene uno de los momentos más profundos. Porque no se trata solo de confiar cuando necesitas algo. Se trata de confiar cuando no entiendes nada. Como María, cuando recibió una noticia imposible. Llevaría en su vientre al Salvador, sin explicación lógica, sin garantías, sin entender completamente, pero respondió de una manera que cambia todo. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es rendición total. Eso es confianza absoluta. Eso es decirle a Dios: aunque no entienda, confío. Y esa confianza cambió la historia del mundo. Ahora imagina lo que puede pasar si tú decides confiar así, sin condiciones, sin reservas, sin miedo. Porque la fe no es una emoción, es una decisión. Una decisión que tomas todos los días, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando todo pesa, incluso cuando todo duele. Y en este momento, mientras escuchas esto, algo está pasando dentro de ti, porque hay una voz que te está recordando que no estás solo, que no estás olvidado, que no estás terminado, que Dios sigue contigo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, Él sigue ahí, obrando, preparando, moviendo, alineando, sanando, restaurando. Porque lo que viene es más grande que lo que has vivido. Pero necesitas confiar, no a medias, no por momentos, no solo cuando todo va bien, sino completamente, profundamente, radicalmente. Y es ahí,
en ese nivel de confianza donde lo imposible comienza a rendirse. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque hay momentos en la vida donde uno no busca un mensaje, es el mensaje el que te encuentra a ti, justo cuando más lo necesitas, justo cuando estás al límite, justo cuando por dentro estás luchando en silencio. Y tal vez nadie lo sabe, tal vez sonríes por fuera, pero por dentro estás cansado, estás cargado, estás a punto de rendirte. Y en medio de todo eso, aparece esta verdad, suave, pero firme, como un susurro que no grita, pero que atraviesa el alma. Confía en mí, no porque todo esté bien, no porque todo tenga sentido, sino porque yo sigo siendo Dios, incluso cuando no entiendes nada, y es aquí, en este punto, donde todo cambia. Porque tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios que cambie tu situación. Pero hoy, Dios quiere cambiar tu manera de confiar. Quiere llevarte más profundo, más allá de la fe cómoda, más allá de la fe que depende de resultados. Quiere una fe que permanezca, incluso en el silencio, porque es en el silencio donde se forman los corazones fuertes. Es en la espera, donde nacen las raíces profundas. Es en la oscuridad, donde la luz comienza a tomar sentido. Y aunque hoy no veas nada, aunque hoy no sientas nada, aunque hoy todo parezca detenido, Dios sigue obrando en lo invisible, en lo oculto, en lo que tus ojos aún no alcanzan a ver. Está moviendo piezas, está abriendo caminos, está cerrando puertas que te harían daño, está alineando personas, está protegiéndote, incluso de lo que no sabes. Porque cuando tú dices, Dios, en ti confío, no es solo una frase, es una llave. Si este mensaje habló a tu corazón, quédate. Esto es, la voz que consuela, donde cada palabra es un abrazo para el alma.